La verdad es que en un momento en el cual está siendo tan interpelada la educación superior, la universidad, el que tengamos en nuestra casa de estudios a casi 20 expertos en educación superior de Latinoamérica que tienen una trayectoria en investigación en esta temática tan solvente y tan rica, es una ocasión de mucha alegría. Creo que los temas que se van a desarrollar a lo largo de la jornada de hoy son absolutamente pertinentes. Nosotros estamos inmersos en un mundo que cambia, va presentando cada día nuevos desafíos y la universidad tiene que hacer frente a esos desafíos y a esas nuevas demandas. El mundo laboral cambia, los profesionales que nosotros estamos formando tienen que estar bien preparados para ese mundo. Tenemos la irrupción de las nuevas tecnologías que nos ya han invadido nuestro quehacer cotidiano. Y ni hablar de los jóvenes que han nacido en un mundo absolutamente tecnológico y a los que nosotros tenemos que educar y no podemos educar ajenos a esa realidad. Creo que hay muchos temas que hoy se van a tratar, que son temas que la propia institución está discutiendo desde hace tiempo y que ameritan un diálogo con expertos, porque como científicos y como educadores somos responsables respecto a la rigurosidad que hay que tener a la hora de tomar decisiones. Es necesario adecuarse a un mundo diferente, es necesario hacer cambios, a lo mejor en la forma de enseñar, en lo que se enseña, en cómo, en cuándo, en qué, pero no son decisiones que se hacen ensayo y error. Son decisiones que se tienen que tomar con absoluta responsabilidad, basados en datos, basados en la expertise y la experiencia de quienes han transitado previamente este proceso de transformación. Así que para nosotros es un orgullo que el Grupo Cartagena haya elegido a la Universidad Nacional de Cuyo para desarrollar acá su tercera cumbre, y eso nos permita convivir con ellos durante estas jornadas para tenerlos a mano y preguntarles nuestras dudas, contarles nuestras experiencias, ver cómo han transitado ellos situaciones semejantes de cambio, de adecuación, y ver cómo aplicamos todo lo que de acá resulte en este nuevo contexto. Tenemos también nuevas directivas que surgen desde el ex Ministerio de Educación, que dejaron el Consejo Interuniversitario Nacional aprobadas ciertas recomendaciones que hay que implementar, y tenemos entonces la oportunidad de dialogar sobre eso y ver la mejor manera para ayornar nuestra educación superior a este mundo, manteniendo la calidad y la excelencia que nos caracteriza. Por eso creo que es muy importante el título de Tradición e Innovación. Tenemos que conservar lo que nos ha hecho fuerte, lo que nos ha distinguido por entre otras instituciones de educación superior, esa calidad, esa rigurosidad, esa excelencia, pero tenemos que adecuarnos a este nuevo mundo que nos presenta nuevos desafíos. Así que en realidad esta es una exhortación, una convocatoria a que hoy sea un día de trabajo conjunto fructífero y que sirva para generar las bases para continuar trabajando, porque la realidad es que la educación es un trabajo continuo. Nosotros todos los días aprendemos y enseñamos, y eso es lo que hoy nos convoca. Así que muchas gracias por estar. Y ahora, bueno, voy a darle la palabra a quien sabe, porque esa es la realidad. Hoy nos acompaña José Brunner, él nos va a dar la conferencia de apertura, Universidad, ¿cuánto de tradición y cuánto de cambio? La verdad es que nada más pertinente, después de lo que les presenté, creo que tenemos
tenemos justamente un experto que viene desde Chile, profesor emérito de la Universidad Diego Portales, director de la Cátedra UNESCO en Políticas y Sistemas Comparados de Educación Superior, y sus principales áreas de investigación son economía política y gobernanza de los sistemas de educación superior, lógicas institucionales de las organizaciones académicas y políticas comparadas en el sector. Ha trabajado con variados organismos internacionales como UNESCO, OCDE, el Banco Mundial, la Universidad de Naciones Unidas, entre otros. Así que le damos la bienvenida a este sociólogo chileno que hoy nos va a hacer reflexionar sobre cuánto tenemos que mantener y cuánto debemos ayornar. Muchas gracias por venir. Muy bien, gracias. Bueno, decía, voy a partir por mirar lo que tenemos en el presente, entre la tradición y el cambio futuro y los desafíos. Lo que tenemos hoy día, particularmente en el terreno de la plataforma institucional en América Latina, es, como ustedes bien saben, un número de más de 10.000 instituciones de educación superior, de las cuales 3.500, por lo menos entre 3.500 y 4.000, son universidades. Luego hay estas otras 6.000 y tantas instituciones no universitarias de educación superior, clasificadas por la forma como cada país clasifica a sus instituciones. Esta es una suma difícil de hacer porque en realidad, aunque parezca increíble, todavía no hay en América Latina una cifra que uno con total tranquilidad pueda decir esto es el mundo de la educación superior desde el punto de vista institucional en América Latina, ¿no? En algunas partes, en algunos países, la distinción entre lo universitario y lo no universitario es bastante borrosa. En otras partes, la distinción estatal-no estatal es también relativamente ambigua. Tenemos una matrícula en toda América Latina de alrededor de 27 millones de estudiantes, de acuerdo a las últimas cifras de la UNESCO. Y es interesante para quienes... Cuando yo partí mi carrera de investigador en materia de educación superior y conocía las cifras que entonces era difícil de obtener para toda América Latina, la CEPAL publicaba, Germán Rama publicaba unos interesantes estudios sobre la educación superior y siempre recuerdo yo la cifra del año 1950, América Latina tenía 75 universidades y tenía un total de 250.000 alumnos. Es decir, menos universidades había en el conjunto de América Latina que en la mayor parte o buena parte de los países actuales de América Latina, y los estudiantes, bueno, hay hoy día varias universidades en América Latina, 2 por lo menos, que tienen más de 200.000 estudiantes. Entonces, efectivamente este es un mundo como aluvional, porque ha crecido a lo largo, en fin, de 75 años, de esta manera. Tenemos una tasa de participación bruta hoy día de alrededor del 56%, según las últimas cifras otra vez disponibles de la UNESCO, lo cual incluso hace 10 años, si a uno lo hubiesen dicho, mira, en realidad en el promedio América Latina va a tener una tasa bruta de participación superior al 50% y por lo tanto va a estar en el inicio del camino hacia la universalización de la educación superior, habríamos dicho, no es posible, en realidad todo esto es mucho más acompasado y nos vamos a demorar por lo menos todo el siglo XXI. Y ya estamos a esta altura del siglo XXI con que por lo menos 1 de cada 2 estudiantes, de acuerdo a esta manera de calcular, está efectivamente accediendo a la educación superior y, por cierto, las diferencias de acceso, cuando uno las mira por cualquier indicador, pero particularmente por los quintiles de ingreso de los hogares, alcanza, digamos, el quintil 1 una participación de alrededor del 15%. Eso puede llegar en algunos países a más de 1/3, o sea, por encima de 33% del quintil 1, y ustedes saben que en términos de tasa bruta de participación hay un par de países de nuestra región que están en torno al 90% y tienen una tasa de participación superior a la del promedio de los países de la OCDE que tienen, no sé, 80% de participación. Y el otro, claro, fenómeno muy característico de América Latina y del cual seguramente vamos a estar hablando durante estos días, es el de la participación de la matrícula privada.
y de las instituciones privadas o no estatales de educación superior, hoy día, otra vez de acuerdo a las mejores cifras disponibles para nuestra región, más de la mitad de los estudiantes están inscritos en instituciones universitarias y de educación superior no universitaria de carácter privado, ¿no? Y sabemos que dentro de lo privado, igual que dentro de lo estatal, y eso más importante que la cifra propiamente, es esta consideración de que además la diversidad está dentro de los sectores, o sea, esta diferenciación que más bien por razones polémicas hacemos muy fuertemente en América Latina entre lo estatal y no estatal, la verdad es que tiene a su interior en los dos lados, en los dos sectores, una enorme diferenciación, ¿no? Y uno basta recorrer, y quienes hay aquí, hay varios de mis colegas que conocen igual que yo o mejor que yo la realidad de las instituciones de educación superior en América Latina y la diferencia que hay entre universidades estatales, para hablar ahora solamente de las universidades, que es a lo que me voy a referir más bien en esta charla. Las diferencias al interior de, por ejemplo, las universidades estatales es enorme, entre universidades metropolitanas y regionales, entre universidades estatales altamente selectivas y con baja selectividad, en términos de las áreas de conocimiento cubiertas por cada uno, por la complejidad de las instituciones, muchísimas diferencias, y todavía probablemente más aguda es la diferencia, dependiendo de qué dimensiones uno considere, entre las instituciones privadas. Pero que duda cabe, una que adquiere creciente importancia es el de instituciones privadas con y sin fines de lucro, que ahora tenemos masivamente en América Latina. Tenemos en Brasil una participación de la matrícula privada fundamentalmente en instituciones con fines de lucro, y eso pasa también en otras partes de América Latina y otros países en la tradición más bien de Colombia o de Chile, que tienen declaradamente y de acuerdo a la ley todas sus instituciones como instituciones privadas sin fines de lucro. En fin, entonces tenemos un mundo que en realidad quedaría mejor, siempre pienso yo, mejor descrito que por los estudios de la educación superior y por la sociología de las instituciones, estaría mejor descrito en la novela. Lo que pasa es que la novela en América Latina, y no me precio de conocerla tan bien, pero me parece que este género que se ha desarrollado en varias partes del mundo de novelas basadas en la vida académica, tanto de profesores como de estudiantes, y ahora veo que hay una especie de subescuela dentro de nuestro campo de estudio, que lo que estudia son las novelas sobre ámbito universitario. Si tuviéramos eso, sería muchísimo más fácil hacer un cierto retrato de lo que es este mundo increíblemente variado, que probablemente desborda por todos lados las categorías más tradicionales que usamos para hacer análisis de la educación superior. Entonces uno dice, bueno, y en medio de todo esto, ¿qué es lo que es común? Y en las instituciones universitarias siempre a lo primero que recurrimos, no solo porque somos en general bien conservadores, sino que además porque la universidad es una institución tan antigua y conservadora de sus propias tradiciones, recurrimos a las tradiciones. Y ciertamente que hay un conjunto de tradiciones a las cuales por lo menos la autoconciencia reflexiva de los profesores recurrimos un poco a este tipo de tradiciones como las que allí aparecen, que las invocamos para, a veces un poco mitológicamente, para justificar determinado tipo de cosas, otras veces porque efectivamente nuestros discursos a lo menos dependen en buena medida de este tipo de tradiciones. Nos apreciamos en las universidades de investigación particularmente de estar situados en la tradición humboldtiana, y entonces tenemos, cada cual en nuestros países tiene una cierta interpretación de qué es lo que va a entender por tradición humboldtiana, pero por lo general tiene que ver con esta idea de que la universidad es fundamentalmente la casa de las ciencias y que en la universidad la investigación y la docencia tienen que ir estrechamente relacionadas entre sí, por lo menos en el plano discursivo y normativo solemos decir esto. Interesante sería conversar sobre cuán real
es, por ejemplo, esta convergencia entre docencia e investigación en el pregrado de las distintas universidades en América Latina, si tiene alguna realidad o no. Otra cosa que es muy propio de esta tradición es una cierta tradición de lo público que viene de la vieja idea de Humboldt y su grupo del servicio de la universidad. Ellos, claro, tenían un término que solo los alemanes lo pueden aprovechar, que es el Kulturstaat, que es el estado de cultura, que es algo que nosotros no es nuestra noción de estado, ¿no? Yo siempre cito una frase de Schleiermacher, que era otro de este grupo, el teólogo famoso protestante, que era del grupo de von Humboldt, y que en el momento en que se va a crear la Universidad de Berlín, 1810, le escribe 2 años antes a su compañera de vida una nota que está conservada, y donde dice: en realidad he ido realizando todo lo que podía esperar en mi trayectoria. Era un sacerdote, un activo intelectual, pero ahora me voy a Berlín y voy a hacer lo último que me falta hacer, que es ser funcionario de Estado como profesor de la Universidad de Berlín, de la nueva Universidad de Berlín. Y yo decía, claro, tener ese sueño de llegar a ser funcionario de Estado, de ese Estado alemán que ellos entendían como un Estado expresivo de la cultura de su país, es una cosa bien impresionante. Hoy día no es el tipo de ideal que un joven académico, me imagino, invoca para moverse de una universidad a otra en nuestros países. Entonces, esta dedicación al Estado como Estado representativo de la cultura, que a su vez le reconoce a la universidad autonomía, etcétera, es también parte de esta. Y, por cierto, estos que también son términos de los alemanes, libertad y ensimismamiento. Nunca lo del ensimismamiento tiene una buena, porque a veces se dice, esta es la idea que está detrás de la noción de Torre de Marfil, de la mejor versión de la Torre de Marfil, que es la que tenía este grupo, que lo que le otorgaba a los profesores era libertad, por un lado, pero por otro lado, esta capacidad de separarse, de alguna manera tomar distancia de los problemas cotidianos de la política, de la economía, de los sucesos diarios de su respectivo país. Y que vamos a ver después muy contrario a las tradiciones más bien de la universidad en América Latina. Pero qué duda cabe, esta que viene de la tradición monástica, en realidad, esta idea de que uno pudiera tener una cierta capacidad de ensimismarse para dedicarse exclusivamente a los temas del conocimiento, ya ni siquiera nos atrevemos a confesarlo, pero me parece que es un deseo que a veces, conversando con los colegas en la academia, está presente, sigue estando presente esta idea. Mire, en realidad, sobre todo a medida que pasan los años, uno dice, sí, en realidad me gustaría que la universidad tuviese una dimensión, por lo menos, de Torre de Marfil, es decir, que estuviese ensimismada respecto de los problemas que plantea el conocimiento como tal, nuestras propias disciplinas en cualquier campo en que estemos trabajando en la investigación. Entonces hay universidades que tienen esta tradición. La tradición napoleónica, esa es muy citada, creo que Simón Schwarzman también escribió sobre esto hace muchos años. O sea, aquí sobre todas estas cosas es muy difícil hablar porque varios de los colegas que están presentes han escrito sobre estas cosas y yo por lo menos he aprendido de muchos de ellos, y esta idea de que la tradición napoleónica altamente profesionalizante, de escuelas dedicadas fundamentalmente a la formación de abogados, médicos e ingenieros, sigue siendo una idea que está en el núcleo de la universidad casi en cualquiera de nuestros países, ¿no? que va acompañada, por cierto, de otros rasgos. Yo ahí destaco uno que es, en este caso, la separación formal de investigación y docencia, que era muy propio, digamos, de esa universidad. Luego, este concepto un poco administrativo de la universidad como coordinadora del conjunto de las instituciones de educación del país,
Yo siempre recuerdo en Uruguay, una de mis primeras discusiones era cuando se estaba empezando a implementar los programas de aseguramiento de la calidad, haber discutido con colegas de la Benemérita Universidad de la República de Uruguay que decían, bueno, pero en realidad, ¿qué es esto? Esto es una locura completa. Acá, la Universidad de la República es la única que puede legítimamente aspirar a no solamente hacer la acreditación de alguna universidad que se vaya formando en el país, sino de mirar y coordinar al conjunto del sistema, que era la idea napoleónica. Efectivamente, la universidad imperial no era una universidad para hacer clases, era una universidad para coordinar, como una suerte de ministerio, al sistema educacional, y eso está presente, por ejemplo, en la legislación chilena también, cuando se creó la Universidad de Chile, tenía de alguna manera esta idea. La idea norteamericana, que otra vez nos cuesta a veces más reconocer, sin embargo está completamente presente en la idea de la Research University latinoamericana, la que se supone son las mejores universidades de acuerdo a los rankings internacionales, ahí siempre donde aparece la Universidad de San Pablo y Campina, y aparece la Universidad Nacional aquí en Argentina, la de Buenos Aires, y aparece la UNAM, y aparece la Universidad de Chile y varias otras. Bueno, en realidad, como además una parte de su núcleo de profesores, Clark decía, la oligarquía académica de muchas de estas universidades viene de buena formación en universidades norteamericanas, Research Universities americanas, o su equivalente en Europa, tienen un poco esta idea de que la universidad efectivamente hoy día en los países, nuestros países en América Latina, requieren tener algo de esa tradición, que es la tradición alemana, en realidad llevada a Estados Unidos y desde Estados Unidos hoy día muy presente en este tipo de universidades de investigación compleja en nuestros países. Pero en realidad tenemos al lado esta otra tradición que nunca la citamos como una real hasta que Andrés Bernasconi, que está aquí, junto con Claudio de Moura, creo, me recuerdo, a comienzos de los años 2000, hizo un estudio sobre, esto era para el BIT, un estudio sobre el modelo de los community colleges y cómo podría interesarle a América Latina tomarse en serio y discutir ese modelo, cuando todavía estaba, digamos, en pleno proceso, la etapa más dinámica de la expansión. Bueno, había esta idea, mire, en realidad no tenemos por qué pensar que la expansión la vamos a poder hacer y la debemos hacer en América Latina nada más que con universidades, mucho menos con puras universidades de investigación o universidades complejas. Miremos también este otro esquema de los community colleges y de hecho, bueno, los centros de formación técnica o tecnológica en cada país tienen distintos nombres, van un poco en relación con esa idea, o algunas de nuestras universidades regionales son también muy dependientes de este modelo norteamericano. Yo agrego, porque nunca decimos, pero en realidad las universidades católicas es muy probable que constituyan una de las otras tradiciones presentes en América Latina. Nadie lo toma como una tradición al nivel de las otras. A mí me parece que en la realidad latinoamericana la presencia de universidades católicas desde la colonia, pero particularmente post-independencia, constituyen una tradición importante, ¿no? Uno puede ahora discutir, por ejemplo, algo que sería central, que es el preservar y cultivar y desarrollar la tradición intelectual católica. ¿Acaso las universidades católicas realmente están haciendo eso y están interesados en eso? O, de acuerdo a la idea más bien de mi juventud, cuando estudié en la Universidad Católica tenía que ser, como decíamos los estudiantes, ante todo una auténtica universidad y dedicarse realmente al cultivo de las disciplinas. Y entonces luego venía un problema, cómo las disciplinas dialogan con la fe, etc. Bueno, aquí hay varios ex estudiantes de universidades católicas que podrían perfectamente hacer esa discusión. Pero no cabe duda que dentro del mundo privado, y yo creo que Dan Levy, que nos enseñó a muchos latinoamericanos desde Estados Unidos a hacer estos tipos de estudios de universidades privadas, aparecía la importancia efectiva que tenía la tradición católica, ¿no? Y por último, cómo no mencionar la reforma de Córdoba y la tradición de Córdoba más que la reforma,
que tiene una presencia muy fuerte, como lo vimos recientemente al cumplirse los 100 años de la reforma de Córdoba, el año 2018, se publicaron, no sé, miraba el otro día, hay por lo menos 10 o 15 libros importantes publicados en torno a la reforma de Córdoba, a lo que ella fue, pero sobre todo cómo se distribuyó por América Latina y cuáles son sus principios y la ideología que rodea todo esto, que es una tradición muy importante otra vez, por lo menos en la reflexión de las universidades estatales, donde tiene más peso obviamente que en las instituciones privadas. Pero hay una cosa que cruza, digamos, y que en realidad yo pensaría que es el rasgo más típico de lo que uno podría proyectar desde la reforma hasta hoy día, que es esta idea de que los estudiantes universitarios son una primera línea en la política de cambio y a veces de revolución en los países. Esa idea específica, yo no tengo por especialidad el estudio de los estudiantes y del movimiento estudiantil, pero me parece que yo no he visto en la historia, por ejemplo, moderna del siglo XX y XXI de las universidades en otras partes del mundo, una tradición tan fuerte de idealización del compromiso político de los estudiantes, y los estudiantes no tanto como actores internos en las instituciones, sino que como actores en la sociedad civil y en la esfera política, ¿no? Y esa idea, los que pasamos por momentos clave del reformismo universitario en América Latina, y yo pertenezco a esa generación del 67-68, donde en varias partes de América Latina tuvimos expresiones muy fuertes e intensas de movilización estudiantil, estaba presente, no necesariamente nombrada como en la tradición de Córdoba, pero estaba presente en nuestra conciencia, digamos, de estudiantes provenientes por lo general de familias burguesas o profesionales o de élite de las respectivas sociedades, respecto de que en realidad la universidad tenía que ser esto que llamábamos en Chile la conciencia lúcida de su época, que es una frase en realidad que viene de Karl Jaspers, pero esa idea y que nos llevaba a definir estudiante universitario es igual militante político comprometido con el cambio social. Eso es algo, yo creo, muy potentemente latinoamericano, ¿no? y que vale la pena tenerlo presente a la hora de la discusión de cosas comunes, porque no en todas nuestras, no sé, casi 4.000 universidades, pero en muchas de ellas subsiste esta idea del movimiento estudiantil. Y luego, por cierto, toda la discusión tan fuerte en América Latina sobre la autonomía, fuerte porque a veces ha sido tan acosada, la autonomía ha sido tan aplastada por regímenes autoritarios, por dictaduras, por caudillos políticos. Hay una discusión enorme, creo que Argentina debe ser de los pocos países que además habla de autarquía, según entiendo, no sé, por lo menos en algún momento en la Constitución estaba la idea, la autarquía financiera, ¿sí? Que claro, eso es una de las cosas que está precisamente ahora en discusión, así que no voy a entrar yo en un tema tan delicado como ese, pero lo otro que deriva de esta tradición es esta idea de lo que Medina Echavarría, que fue uno de los primeros sociólogos español él, pero latinoamericano en realidad, dedicado al estudio de la educación superior, hablaba de un trío de tipos de universidades y la que él analizaba con más sentido crítico era la universidad militante, que él definía como aquella que se confunde con los ruidos de la calle, ¿no? Que era una universidad completamente abierta a los ruidos de la calle. A mí me pareció, porque ahora que la calle está tan de moda, digamos, en la conversación política y los grupos de indignados, etc. Bueno, esta es la universidad que vive en función, digamos, uno de sus ejes, es este eje que la vincula a la idea del cambio político en la sociedad. Otra manera de entender lo común sería mirar las distintas lógicas al interior de las instituciones, y como esto conocen bien, nada más que las menciono, porque, digamos, la idea de por qué mencionarlas así como lógicas que operan en la organización ahora de las universidades,
esta colegial, que es la propia de nosotros los académicos, que discutimos horizontalmente sobre ciertos temas que son donde nosotros somos la autoridad, cómo definir el currículum, cómo investigar, qué es lo que investigar, qué métodos, etcétera, etcétera. Esa es la lógica colegial que tratamos de proteger los académicos, pero al lado de ella sabemos bien, en América Latina la lógica política internamente en las universidades, la competencia por el poder, la lucha entre los estamentos, la votación para elegir autoridades, etcétera, tiene una fuerte presencia. La lógica burocrática, en el mejor sentido weberiano de la palabra, cada día tiene una influencia mayor, todo un estamento de nuevos tipos de profesionales de la gestión de los más distintos asuntos dentro de la universidad, ya no solamente de la docencia y la investigación, sino que además de la vinculación con el medio y la extensión, de la internacionalización, del bienestar estudiantil integral, de las relaciones políticas de las universidades. Todo eso hoy día está crecientemente en manos de una burocracia profesional que está entre la autoridad superior de la universidad, las autoridades superiores y los académicos. Y muchas actividades que histórica y tradicionalmente estuvieron en manos de los académicos han pasado crecientemente a las manos de este nuevo funcionariado de burocracia que vela, en el fondo vela por la competitividad de la universidad, vela por la capacidad de la universidad de estar en condiciones de atraer alumnos, de atraer talento académico, de cumplir con las múltiples demandas de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Todo eso es lo que hace este nuevo tipo de burocracia. Y finalmente, una actitud y una cultura interna organizacional donde esté presente la lógica emprendedora. Bueno, acá es doloroso decirlo porque están justamente en una etapa en que seguramente la autoridad política dice las universidades tienen que ser más emprendedoras y tienen, entre otras cosas, que obtener recursos propios. Pero bueno, ese discurso está en los países socialdemócratas a veces se piensa que esto no es nada más que neoliberal. No, esto está presentísimo. Ustedes leen a los colegas que trabajan, como muchos de nosotros, específicamente en el cambio organizacional y las lógicas internas, y de lo que más escriben es de la burocracia, de una cosa que una familia Kallio, de varios investigadores Kallio, no sé si serán todos de una misma familia en Finlandia, escriben sobre lo que ellos llaman burocracias competitivas, es decir, son burocracias encargadas de la competitividad. Y uno esto lo ve en las instituciones universitarias en América Latina, no necesariamente con ese nombre, ni todavía identificados como en esa función, pero que en realidad cuando le hablan a uno entiende que es eso lo que están haciendo, es tratando de defender la supervivencia y el desarrollo de su propia universidad en condiciones, digamos así, de tormenta externa o de turbulencias externas y en condiciones en que los estados definitivamente ya no son capaces de sostener por sí solos a estos complejísimos sistemas de educación superior desde el punto de vista del financiamiento y que por lo tanto hay que tener diversidad de fuentes de financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, lógicas comunes yo creo que tenemos crecientemente y sería interesante ver cómo en cada país cuál es el mix de estas lógicas que prevalece en distintos tipos de universidades. Esa sería una típica discusión que uno podría hacer a partir de este esquema, pero yo más bien para cerrar diría algo más respecto de lo común que son los desafíos comunes. Y por cierto que hay tal vez en el terreno donde hay más cosas comunes en la educación superior hoy día es respecto del futuro y de los desafíos, y yo selecciono nada más que para nombrarlos y dejarlos planteados estos pocos que aparecen acá, partiendo por lo que me parece ser lo más sustantivo que enfrentamos como instituciones de educación superior, que es cómo adaptar la docencia, particularmente la docencia de pregrado, a los cambios enormes en el mundo del conocimiento, de las disciplinas, de las especialidades, de la interdisciplina, de la multidisciplina, todo ese discurso, las tecnologías, y entonces inevitable nombrar entre paréntesis, a lo menos nombrar la inteligencia artificial y qué es lo que va a ocurrir y está ocurriendo.
voy a decir una cosita respecto de eso, y la enorme transformación que estamos descubriendo, creo que en todos nuestros países, post pandemia, de que hay efectivamente una cultura o subculturas juveniles emergiendo en todas nuestras ciudades, las grandes y las medianas, de jóvenes que no logramos identificar bien como cultura, como sus ritmos, cuáles son sus posibilidades, cuáles son las expectativas y los deseos que están en este mundo juvenil, cuál es su formación. Lo único que sabemos son las cifras del PISA que nos dicen que a los 15 años, que al comienzo de los últimos 2 años de la educación secundaria, en América Latina, más de la mitad de los estudiantes no entiende lo que lee, más de la mitad de los estudiantes no puede razonar en la forma como se supone razonan las disciplinas científicas, y el 75%, o sea, 3 de cada 4, no logra resolver problemas numéricos, matemáticos, de carácter simple, con números enteros. Entonces, claro que tenemos hoy día que se masificó el acceso a la educación superior, tenemos unos desafíos enormes. Entre otras cosas porque recibimos a una torbellino de alumnos que viene de trayectoria desde el origen socioeconómico, cultural de la familia, pasando por toda la trayectoria escolar, extremadamente deficitaria, y de los cuales las instituciones universitarias que se sienten orgullosas de haber abierto sus puertas, ahora de repente empiezan a recular y dicen, bueno, pero en realidad no es tan claro que debiéramos estarnos ampliando de esta manera. ¿Por qué no tratamos mejor de mantener alta selectividad? Y entonces o tienen pruebas al ingreso o eliminan durante los 2 primeros años a una buena parte de los que acceden, porque simplemente los profesores estamos en problemas. No sabemos bien ni quiénes son estos jóvenes, y sí conocemos bien sus trayectorias y sabemos que son trayectorias bastante deficitarias. Decía yo respecto de la inteligencia artificial y cómo cambia por día. Recién alguien me mandó y me dice, mira, aquí hay un artículo que yo había escrito, escucha lo que hizo la inteligencia artificial con tu artículo. Y entonces uno pone, y es un audio en inglés, porque por el momento solamente lee en cualquier idioma, pero habla, y es una mujer y un hombre dialogando sobre el artículo, que era un artículo, digamos, de 4.000 palabras, transformado en una conversación extremadamente sofisticada de 7 minutos. O sea, yo decía, con el respeto total de todos los estudiantes de doctorado de nuestro continente, y yo dirijo un doctorado, en realidad el tipo de conversación que estaban teniendo respecto al documento, yo por lo menos hasta acá no la había escuchado. Y eso es algo, porque ya es algo más que lo que logra hacer el chat GPT en su última versión, que hace muchísimas cosas interesantes, sobre todo como asistente de investigación. Pero esto otro es un grado mayor todavía de comprensión. Y es un aparato que está abierto en la esta, después busco el nombre y se lo circulo, y es de origen Google. De ahí es una de las cosas que Google ha hecho últimamente con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que docencia de pregrado, hecha con el modelo napoleónico del siglo XIX, que es lo que todavía tenemos en la mayor parte de nuestras instituciones universitarias, no va más. O sea, no está claro, y nosotros pasamos por encima de decir, bueno, pero en este país hay no digo en este país de acá, pero en cualquier país de América Latina hay 40% de tasa de deserción, que en algunas carreras puede ser 3/4 y en el promedio es 40%, y sabemos que en medicina es siempre mucho más baja. Y uno dice eso y no lo liga por lo general al problema o económico y de mala formación previa, pero no lo toma nunca como un problema completamente presente para lo que hoy y mañana van a ser las universidades, porque efectivamente es insoportable tener tasas de acceso que son ya semi-universales, para luego tener una pérdida también medio universal de estudiantes que se nos van en los 2 o 3 primeros años. Y los que no se nos van, yo siempre digo eso por experiencia propia, para no cargar con nadie,
yo tengo la impresión de que más de la mitad de los alumnos que van a un curso presencial que yo hago están desertados de esa clase por lo menos. Es decir, están detrás de las pantallas mirando y pensando en otras cosas. Y no hay ninguna estadística nacional que incorpore eso a la deserción, cuando en realidad, desde el punto de vista estricto de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esa parte de los jóvenes no está presente. Ya no es un alumno activo como el que imaginábamos cuando teníamos universidades de élite con una tasa de participación, no sé, del 15% a nivel nacional. Entonces hay algo, digamos, que repensar muy en serio, creo yo, con la educación de pregrado. Y lo otro, modalidades de gobierno. A mí siempre me encanta nombrar ese tema en Argentina, porque Argentina nos legó a todos la herencia de Córdoba, y tal vez también Córdoba, como el viejo pregrado, no tiene ya mucho que aportar esto. Yo sé que es herético, pero no tiene mucho que aportar a cómo imaginar la gobernanza de las instituciones complejas de universidades que tenemos en América Latina. La idea de que en realidad es la pura dimensión o la pura lógica política la que tiene que conformar los gobiernos de las universidades, probablemente a las universidades que lo adopten y lo hagan en serio, son universidades que se van casi inevitablemente a ir quedando atrás en muchos planos. Simplemente por no incorporar en la gobernanza de sus propias universidades las otras lógicas que están pugnando por expresarse en las organizaciones universitarias, la burocrática, la emprendedora, la autoevaluativa, en fin, todas las que yo acabo de nombrar. Y cómo uno arma gobiernos que sean efectivos y eficientes desde el punto de vista del cambio y de la legitimidad de la estructura de gobierno es efectivamente un enorme desafío, ¿no? Y mientras más grandes y complejas las universidades, más difícil es el tránsito que hay que hacer hacia nuevas formas de gobernanza. Que no digo que necesariamente tenga que ser antirrepresentación y antiasamblea, porque las asambleas, entre otras cosas, tienen algo todavía de la herencia de la lógica colegial, que nos interesa a los académicos particularmente defender. Pero está claro que la universidad hoy día se gobierna de otra manera y que ahí tenemos un enorme desafío. Y por último, a nivel de los sistemas, yo creo que la gobernabilidad en América Latina, que todavía se piensa desde los ministerios, a veces como gobernabilidad del sistema público estatal, que a veces en un país puede tener desde el 15 al 20%, le hace Brasil y Chile, hasta a tener, digamos, el 80% de los alumnos, pero pensar solamente en un continente donde en promedio más de la mitad de los estudiantes está en instituciones no universitarias de educación superior, pensar la gobernanza sistémica como la gobernanza de lo público y de los bienes públicos y del financiamiento de esos bienes públicos, es una cosa que otra vez no hace ningún sentido. Y en parte el crecimiento desbocado en distintos momentos, porque fue mucho más desbocado hace 20 años en Chile que en otras partes, y hoy día es más desbocado probablemente en un país como Perú que en otros de América Latina, el crecimiento llamado salvaje de los mercados, particularmente del mercado de oferta de programas de pregrado y de estudiantes de pregrado, en parte tiene que ver con la renuncia del Estado a hacerse en serio cargo de que los sistemas son efectivamente sistemas mixtos en todas partes de América Latina. Y donde no lo son es por condiciones muy especiales del cuadro político. Le hace el caso de Cuba, donde el 100% de la matrícula es estatal. Pero digo, incluso ese país, si pensara a 10 o 20 años plazo, tiene que pensar en un régimen mixto, porque va a terminar teniendo, como todo el resto de América Latina, un régimen mixto, ¿no? Y los países que tienen menos participación, digamos 25% o menos, ya son la minoría en América Latina de matrícula privada. La mayor parte va hacia tener 50-50 y en varias partes de América Latina, ya por lo menos 6 o 7 países, más del 50% de la matrícula es no estatal. Y por lo tanto, hacer políticas para la educación superior, dado que los estudiantes que van a las instituciones no se dividen entre estatales y no estatales, sino que se dividen, por ejemplo, por quintiles de ingresos. Pero ¿dónde están los, después
Simón o Renato sabrán decir dónde están los estudiantes pobres en Brasil. Lo más probable es que masivamente no están en las mejores research universities del Brasil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los gobiernos están totalmente desafiados y la estructura de la gobernanza latinoamericana de las universidades se ha quedado muy atrás respecto de esta enorme diversidad y cambio de las lógicas, y eso se expresa en estos dos grandes temas que no logramos combinar, que son cómo vinculamos expansión con equidad y empleabilidad, porque hemos hablado durante 30 años cómo combinar expansión con equidad, para llegar luego a la conclusión de que uno puede tener un sistema de acceso universal, es decir, totalmente expandido, incluso con una tasa de participación relativamente importante del quintil 1, este es el caso de Chile, pero donde los problemas de empleabilidad se transforman crecientemente en la cuestión políticamente a nivel nacional más importante de la educación superior. Es qué pasa con esta masa de jóvenes profesionales y técnicos que egresan cada año de las instituciones y que no encuentran nada a la altura de las expectativas que se formaron. Entonces, el discurso neoliberal es decir, bueno, allá ellos, esas eran sus expectativas, que ajusten sus expectativas en el mercado, ¿no? Y entonces, cuando las tasas de desempleo juvenil de los jóvenes adultos es muy alta y cuando las remuneraciones en promedio están bajando para ese grupo, y como ya no hay marcha atrás, en el sentido de que una vez que uno se expandió, no va a volver atrás con la matrícula, no es que vaya a cerrar a las universidades, ni tampoco es fácil imaginar grandes traspasos del universitario a lo no universitario, porque efectivamente las expectativas de los jóvenes siguen ligadas al valor de estatus y al valor de prestigio cultural y social que tiene el título universitario. Y eso nos pasa en muchos países. Entonces, ¿cómo armar bien esta tríada entre expansión, equidad y empleabilidad? Es un gran problema. Y el último, para no escabullir el problema que se está discutiendo acá, pero también se está discutiendo, me imagino yo, con el nuevo gobierno en México y se va a discutir con las campañas políticas ahora en Chile, que es el del financiamiento de la educación superior. Es decir, cómo hacen los estados para financiar esta complejidad institucional que ha emergido. ¿Cuánto financia instituciones? Financia también instituciones privadas, como ya está ocurriendo de decenas de distintas maneras. Se crean sistemas más robustos de créditos estudiantiles y qué tipo de créditos para no terminar en desastres como el que terminamos ya hace varios años en Chile con una enorme masa de jóvenes endeudados y sin capacidad de devolver los créditos que adoptaron, no digo todos, pero una partecilla de ellos sí está en ese problema. Entonces, estos temas de cómo se financia una educación superior masiva hacia universal, cada vez más compleja, donde hay que destinar recursos no solamente al pregrado, sino que crecientemente a los posgrados, más la educación continua, y crecientemente bajo la presión de que una parte por lo menos importante de las universidades debieran transformarse en instituciones humboldtianas, donde existe investigación y docencia. El costo de todo eso es muy probable que no lo soporte hoy día ninguna de nuestros gobiernos, y no gastan poco en educación superior. Ustedes han visto, Chile, Colombia, y no me recuerdo cuál tercer país, gastan más de 2 puntos del producto entre gasto público y privado y aún así no les alcanza. Y aquellos países donde solamente financia el Estado, cuando el Estado es muy poderoso como en los países nórdicos, gastan un poco menos de 2%, ¿no? 1.5 a 1.9. El promedio de la OECD del gasto estatal es 1.5. Cada uno de nosotros puede hacer la traducción sencilla a la realidad de su propio país y darse cuenta de que en realidad con el financiamiento que hay, cuando uno transforma el producto en gasto por alumno, en dólares comparables, el gasto en América Latina es bajísimo todavía, a pesar del enorme esfuerzo para llegar a gastar en torno a 2 puntos del producto. Entonces, hay una crisis estructural, como suele decirse, en el financiamiento de la educación superior. Ahí lo que yo quería presentarles. Muchas gracias.